Esto no es camino de conformistas, ni camino de tibios ni de mundanos. Esto es camino de gente que se esfuerza hasta el último segundo. Pero estamos empezando ahora, sonríese que el Señor le ama. Estamos apenas comenzando la fiesta. ¿Quién sí que una vez salvo? Usted tiene que mantener su salvación. ¿Cómo la va a mantener? Viviendo conforme a la palabra. Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan, capítulo 5, versículo 24. Jesús hablando dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estamos sacando a luz lo que es la prédica de Gigi Ávila, la enseñanza, la doctrina de Gigi Ávila, la cual es totalmente falsa y oscura. Una doctrina de demonios sacada del mismo infierno, que es la salvación por obras. La salvación por obras, decimos que es la doctrina del demonio porque es lo que la serpiente le propuso a Eva, salvarse por medio de las obras, cubriéndose de obras para ser otro Cristo. Entonces, este hombre dice que debemos ser salvos por medio de la obediencia, la cual la palabra lo contradice, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. No dice por medio de la obediencia, no dice por medio de las obras, al contrario, la palabra dice que no por obras. Así que estamos escuchando que él dice que cómo vamos a mantener la salvación es mediante nuestra santidad, o sea, la santidad del cristiano. Y nosotros no somos salvos, como dijimos en el video anterior, por nuestra santidad, sino que somos salvos por la santidad de Cristo. Somos salvos por la vida del Señor, no por nuestra vida de santidad. Entonces vamos a ir escuchando y analizando y desmenuzando esta doctrina. Recalco una y otra vez que lo que Eva tendría que haber hecho era tomar el fruto, partirlo por la mitad y ver lo que tenía el fruto, y el fruto contenía la muerte. Nosotros tomamos la doctrina, o tomamos la doctrina, en este caso de Gigi Ávila, la tomamos, no la creemos, porque cuando Dios le dijo a Eva que no coma, a Adán y a Eva le dijo que no coma, significa que no crean. Cuando nosotros creemos a la salvación por obra, es allí donde estamos en falta. Y estamos creyendo y estamos comiendo el fruto, si se puede decir el fruto prohibido, que es la salvación por obras. Por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por medio de las obras, como este hombre le hizo creer a un pueblo entero que la salvación se gana, la salvación es mediante la fuerza, y que la salvación el hombre la puede guardar, la puede sostener, que el hombre por medio de su santidad puede llegar al cielo. Entonces vamos a ir escuchando que él dice que es guardando la palabra, pero cuando él dice guardar la palabra para ser salvos, quiere decir vivir bajo la ley. En Gálatas 3:10 dice que, vamos a leer Gálatas 3:10, que dice que aquel que se pone debajo de la ley está bajo maldición. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que hizo el diablo con Adán y Eva, lo que él quería que ellos se pongan bajo las obras para ponerse bajo la maldición de Dios. Porque cuando uno se pone bajo la ley o vivir por medio de las obras, está bajo la maldición de Dios. Por eso siempre digo que este pueblo, mayormente el pueblo pentecostal, pueblo carismático que sigue las enseñanzas de este hombre, ha seguido y todavía en este tiempo sigue esas enseñanzas, están, al querer vivir por obras y bajo la ley, tienen muchos problemas, muchas dificultades. ¿Por qué? Porque están
contraponiéndose a la voluntad de Dios, que es vivir por fe, como decía el apóstol Pablo, que ya no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Ellos necesitan ver, necesitan palpar, por eso hacen obras, porque están ciegos. Necesitan obras para sentirse seguros de su salvación. Pero nuestra salvación es absolutamente segura en Cristo. No tenemos que hacer nada, solamente creer. Por eso dice allí en 5:24 de Juan que el que cree ha pasado de muerte a vida. Ya esa vida que nosotros tenemos es indestructible. Nadie la puede destruir a esa vida. Por eso la salvación es absolutamente segura. Lo que decía Gigi Ávila, que esa vida se podía cortar, el diablo la podía robar, etcétera, y todos los disparates que decía este hombre. Hay otra alternativa. Tiene que andar en luz, y la luz es la palabra de Dios. Tiene que andar en luz, dice, o decía. Para ello andar en luz es hacer obras. Por supuesto que tenemos que tener un buen testimonio, por supuesto, le damos la gloria a Dios. Y si tenemos un mal testimonio, pagaremos las consecuencias delante de los hombres y también delante del Señor, porque de Dios nadie se burla. Pero lo que hacía hincapié, o lo que la serpiente o la doctrina del diablo hace cuando dice andar en luz, es hacer obras y confesar los pecados por otro lado. Eso es lo que hace hincapié la Iglesia Católica y las sectas, y uno puede ver aún en la denominación pentecostal que se está introduciendo eso de la confesión a los hombres de los pecados. Bueno, eso lo hablé en un video cuando hablé del mensaje de la serpiente, cómo el diablo hace caer en un adulterio espiritual mediante la confesión de los pecados de los hombres, porque nosotros confesamos nuestro pecado solamente con aquel que compró nuestra alma, nuestro dueño. O sea, pusimos el ejemplo del matrimonio, donde la mujer solamente desnuda su alma y su cuerpo delante de su esposo. Si lo hiciera delante de otra persona sería un adulterio. Lo mismo sucede en lo espiritual. Nosotros hemos sido comprados por el Señor, le pertenecemos al Señor y solamente desnudamos nuestra alma delante de Él. Entonces, ¿qué hace la doctrina diabólica? Hace que nosotros, mediante la confesión a los hombres, que ellos dicen que tienen que confesarse a las autoridades espirituales, sabemos que hay una sola autoridad en el cuerpo, que es la cabeza. El cuerpo tiene una sola autoridad, y esa autoridad proviene de la cabeza. Nuestra autoridad es Cristo. Entonces, nosotros rendimos cuenta delante de la cabeza, delante de nuestro Dios, porque le pertenecemos a Él, no le pertenecemos a los hombres. Porque el que dio la vida, dio su sangre, fue Jesucristo. Entonces nosotros confesamos nuestro pecado delante del Señor y desnudamos nuestra alma delante del Señor. Entonces, ¿qué hace la serpiente, qué hace el diablo y qué hacía este hombre? Decir que debemos vivir en luz, pero es mucho más profundo de decir que tenemos que vivir en luz, porque lo que llevan es a la confesión a los hombres y al adulterio espiritual. Entonces, ellos, mediante la confesión de los pecados a los hombres, se adueñan de las almas de los hombres, porque uno, cuando confiesa el pecado y desnuda el alma delante de otro hombre, se hace esclavo de ese hombre. Porque yo, al confesar mis pecados, mis debilidades, mis miserias ante otra persona, ya esa persona no me va a mirar de la misma manera. Ya esa persona es como que pase a ser esclavo de esa persona. Así sucede con la Iglesia Católica, que ellos tienen como doctrina la confesión de los pecados para el perdón de los pecados. Pero no es otra cosa que esclavitud a los hombres, esclavitud a los sistemas religiosos. Entonces es allí como someten al pueblo mediante la confesión de los pecados a los hombres. Por eso, cuando habla de andar en luz, hay un trasfondo que es la confesión de pecados. Por eso lo hacen vivir al cristiano temeroso de que tiene que confesar sus pecados a sus autoridades y no puede dar un paso si antes no pregunta, o no confiesa, o no pide permiso. Tiene que pedir permiso por todo, etc. Entonces se transforma el cristiano en un esclavo de los hombres.
Entonces cuando habla de andar en luz, es mucho más, va mucho más allá esta doctrina de andar en luz, porque andar en luz es andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, eso es andar en luz. Muchas veces para los hombres andar en luz es andar en la oscuridad, porque dice el Señor que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Y cuando nosotros andamos siendo guiados por el Espíritu, los hombres nos van a tachar de que andamos en oscuridad, pero realmente andamos en luz. Andar en luz es ser guiado por el Espíritu. Eso es andar en luz. Cuando nosotros andamos en nuestros caminos es allí cuando andamos en tinieblas. Cuando no amamos al hermano es allí cuando andamos en tinieblas. Pero cuando estamos en luz, el Espíritu Santo siempre nos lleva a amar a Dios y a amar a los hermanos. Así que cada palabra tiene su significado y tiene su profundidad en esta doctrina, que es la doctrina diabólica, ¿no? Es la doctrina del mismo Satanás, que es la salvación por obra, y tiene sus aristas, tiene sus recovecos, digamos, tiene sus túneles que tenemos que ir llevando a través de la luz de la palabra y viendo que realmente este hombre hacía que el pueblo entre en una oscuridad. Hay una lámpara puesta para que caminemos a esa luz, la palabra, que es Cristo mismo. Él es el verbo que encarnó en la tierra. Cuando él habla de la palabra, él dice la palabra. Pero como el Señor dijo allí en Juan capítulo 14, versículo 26, que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda la verdad. Entonces la guía del Espíritu es andar en la palabra. Lo que hacía este hombre, o lo que dicen los falsos maestros que andan en la palabra, es vivir bajo la ley. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la ley, sí, del Espíritu. Estamos siendo guiados por el Espíritu. Y muchas veces lo que el Espíritu nos guía no va conforme a los caminos de los hombres. 14:26 dije. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Después dice, a ver si... acá está. Dice el 16 y 13 de Juan, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, andar en luz es ser guiados por el Espíritu, conforme a las Escrituras, obviamente, porque si nosotros decimos que nos guía el Espíritu, tiene que ir conforme a la palabra. Por eso la Biblia, como un apéndice, lo decimos, la debemos leer completa y, si es posible, varias veces en la vida, para tener una idea, un contexto de todo lo que se habla en la palabra y poder entender a cabalidad lo que es la verdadera doctrina, que es la salvación, simplemente por medio de la fe. Y viviendo en la palabra usted mantendrá su salvación, no hay quien se la quite. Dice que viviendo en la palabra usted mantendrá la salvación. Nosotros fuimos salvos una vez y para siempre. Y dijimos también que cuando habla allí en Efesios, que el Señor preparó obras para nosotros, pero si no andamos por esas obras que Dios preparó, no quiere decir que vamos a perder la salvación, porque ya dice anteriormente que no es por obra la salvación, sino que la salvación es por medio de la fe. Así que las obras no tienen nada que ver con la salvación. La salvación es simplemente por medio de la fe. El nuevo nacimiento es por medio de la fe. No hay otro camino. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay obras, porque la única obra que cuenta para salvación es la de Cristo. Porque Él fue perfecto, porque Él no cometió pecado
y esa obra es la única que cuenta para salvación. Luego hay obras para la gloria de Dios y para recompensa que va a tener el cristiano el día que esté frente a frente con el Señor. No hay que se la arrebate. Mi alma te alaba, Jesús. Mateo capítulo 3, verso 10. Dice así. Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice, y ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y ese asuntito de una vez salvo, siempre salvo. ¿Dónde está ahora? Mire lo que es este hombre, qué mal que explicaba la palabra. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que tenga cuidado y que trace bien la palabra para no ser avergonzado. Este hombre es avergonzado por las escrituras porque trazaba mal la palabra. Y como dice el refrán o el dicho popular, el tuerto es rey en el país de los ciegos. Este hombre cobraba ánimo, cobraba fuerza, porque nadie le decía nada. Si una persona entendida le decía que estaba equivocado, pero no se levantaba nadie. Y si había alguien, lo hacían callar, ¿no? Y dice que muchas veces a él lo llamaron falso profeta, pero que él dice que demostraba no ser falso profeta por medio de los milagros. Y un falso profeta no se demuestra por los milagros, se demuestra por las escrituras, por su doctrina. Yo como demuestro que es un falso maestro, por su falsa enseñanza, simplemente. Porque dice el Señor que los anticristos o los falsos cristos, harán grandes señales y milagros. Aún los que no conocen al Señor, los que dicen conocer al Señor, pero que el Señor no los conoce, hacen milagros, como decía allí en Mateo 7, 21 al 23, que van a hacer muchas cosas, pero el Señor no los conoce, como dijimos anteriormente, y van a hacer movimientos. Yo he visto falsos maestros realmente que tenían una doctrina totalmente errada, los vi haciendo milagros. Y en ese momento yo, no entendía mucho cómo este hombre que enseñaba doctrina falsa, o católico, hay un catolicismo, hay la renovación carismática, que son católicos, es una rama del catolicismo, pero no dejan de ser católicos, hacen milagros también, vi hacer milagros, por lo menos uno lo vi. Yo decía, ¿cómo puede ser que este falso maestro, este hombre que no tiene el espíritu, pueda hacer milagros? Son anticristos, que el Señor muy claro lo dijo, que iban a hacer milagros también. Por eso estos anticristos, o estos falsos cristos, dicen, en el versículo 21, podemos leer 7, Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El punto era que ellos conocían a Dios, pero Dios no los conocía a ellos. Y dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que la salvación es por medio de que el Señor nos conoce a nosotros, como dijimos anteriormente. No porque Gigi Ávila conozca al Señor quiere decir que sea de Dios. El punto es saber si el Señor lo conocía a Gigi Ávila. Si se le preguntara por Gigi Ávila, ¿qué diría el Señor? Ese es el punto, pero eso es otra cosa aparte, digamos. La salvación de Gigi Ávila es una cosa aparte. Estamos mirando su doctrina. Entonces vamos a seguir un poquito más. Porque un árbol es tipo del creyente. Acá habíamos quedado que él tomó de lo de Mateo 3:10, pero ahí está hablando Juan el Bautista, y está hablando en el Antiguo Testamento, y está hablando aún antes de la manifestación del ministerio de Jesucristo. Así que no tiene nada que ver con la iglesia, le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a los judíos, no está hablando a la iglesia. Es lo que este señor interpretaba, que lo que Juan el Bautista hablaba, le hablaba a la iglesia.
Y Juan el Bautista ni siquiera conoció a la iglesia, no conoció a nadie de la iglesia. Puede ser que haya conocido a los apóstoles, pero aún no eran, digamos, iglesia, como se dice que la iglesia con el Espíritu Santo como cuerpo de Cristo, que fue en Pentecostés. Ni siquiera eso. Y dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles y aquel que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Eso era para los israelitas. Porque Dios, hay que aclarar que Dios tiene un trato especial con el pueblo judío. No es lo mismo que con la iglesia. Tiene un trato especial de entre todos los pueblos con el pueblo de Israel, el Señor. Así que es entre Dios e Israel. Nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué quería decir este hombre? Que aquel que no tenía fruto se iba al infierno. Aquel que no daba fruto se iba al infierno. Entonces, está diciendo que la salvación se pierde. Por eso muchos le creen o le creían a este señor porque hacía esta mezcolanza. Claro, si dice que si no da buen fruto y se lleva en el fuego, dice, claro, por supuesto, si yo no doy fruto me voy al infierno. Hay casos, muchos casos de que personas antes de morir reconocen al Señor Jesús, creen en el Señor Jesucristo, y son salvos. Entonces, ¿qué fruto tenían para ser salvos? No tenían ningún fruto. Dice, bueno, era poco el tiempo, pero una persona en 10 minutos comete cantidad de pecados. Malos pensamientos, rencores, odios, montones de cosas que le pueden pasar en 10 minutos y todos esos pecados lo condenarían al alma, pero no la condenan porque una vez que la persona reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la persona es salva. Yo lo puedo contar porque lo viví en persona, en primera persona, lo vi con mi tío que reconoció a Cristo y nunca había ido a la iglesia, nunca fue un culto evangélico, si se puede decir, nunca conoció a un pastor y sin embargo, cuando estaba allí en sus últimas horas, en sus últimos días de vida, me llamó para escuchar el evangelio, le prediqué la palabra y creyó en Jesucristo. Después que yo me fui, yo lo cuento en un video, después que yo me fui le contó a su familia, a mi tía y a mis primos, que dice que cuando él hizo la oración de fe, reconociendo a Cristo como su Salvador, dice que algo tibio recorrió todo su cuerpo desde la cabeza hasta la punta de los pies. Dice que una ropa blanca lo cubrió y quedó con una paz inmensa. Entonces, lo que dice este hombre es falso, aún por los testimonios y mayormente por la palabra, por lo que dicen las Escrituras, porque el que cree ha pasado de muerte a vida, dice la palabra. Para Gigi Ávila no creía eso, Gigi Ávila creía que había que tener fruto, y fruto abundante, no cualquier frutito, como dice ahora. No sé si lo dijo ahora o más antes, pero dice no cualquier frutito, sino fruto en abundancia. Entonces, hay hermanos que no dan tanto fruto como otros. Y por eso se va a ir al infierno. Para Gigi Ávila, un cristiano que daba poco fruto iba al infierno. Miren lo desastrosa que era esta doctrina. Una doctrina realmente del diablo. Por eso lo denunciamos, porque este hombre le ha hecho mucho daño al pueblo de Dios. Entonces dice que Juan el Bautista le hablaba a la iglesia. Falso, totalmente falso. Juan el Bautista le habló a Israel, y esa palabra no era para la iglesia, era para Israel, porque esa palabra no concuerda con lo que era el evangelio que le fue revelado a Pablo, que es la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras. Cada uno de nosotros somos, hablando en figura, un árbol que tiene que llevar buen fruto. La higuera era una planta y cuando Jesús vino a buscar el fruto encontró que no tenía y la maldijo y se secó hasta las raíces. Y estaba bien viva cuando el Señor la visitó por la mañana. Estaba bien vivita con hojitas verdes. Así están muchos creyentes hoy en día, llenitos de hojitas verdes. Pero hay que permitir que las hojitas produzcan fruto. Para que las hojas produzcan fruto le tiene que dar la luz. Y la luz de nosotros es Cristo Jesús. Tiene que ponerse en las manos de Jesús. Tiene que permitir que la luz del Evangelio entre profundo en su corazón para que se multiplique su bendición. Y fíjense que esto que está hablando aquí, está hablando de árboles. Ni siquiera de una higuera, que era una planta. Árboles frondosos y fuertes. Sin embargo dice, pero todo árbol, por grandote sea, y por fuerte esté, y por frondoso esté, si no da buen fruto, será cortado. Y Juan dijo, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Así que aquí hay que perseverar hasta el fin, dando buen fruto. El cristiano no se salva por dar fruto. El cristiano se salva por haber creído. Después, si da fruto o no da fruto, dará cuenta delante del Señor. Pero la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es lo que no entendía este hombre. Por eso este hombre nunca pasaba para las epístolas, nunca analizaba los textos de Pablo. Claro, porque le desnudaba totalmente su doctrina. Una doctrina falsa, una doctrina oscura. Por eso era como... no, este hombre no podía pasar la cruz. Este hombre se quedó en el Antiguo Testamento y era un judaizante, como decimos. Un hombre que judaizaba al pueblo, que lo ponía bajo la ley, que no creía en la cruz. No podía pasar la cruz. Si puede observar, casi no habla. Si habla cuando habla del rapto, se va a Tesalonicenses y así, Apocalipsis. Pero de ahí a los textos de salvación, de seguridad de salvación, no los tocaba casi, prácticamente. Solamente hablaba de historias del Antiguo Testamento, lo cuales son figuras de lo que iba a venir, de Cristo. Por eso, como dice en Pedro, que este hombre era un contador de cuentos, digamos. Hablaba más de sí mismo que de la palabra. Hablaba más de sus experiencias. Pero Dios no nos llamó a hablar de nuestras experiencias, Dios nos llamó a hablar de la palabra. A ver si lo encontramos por acá. Segunda de Pedro, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Entonces dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, que son las Escrituras. Y el apóstol Pedro dice que no sigamos fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas, o sea, cuentos. Si yo era un gran contador de cuentos, usted tenía esa gracia, por supuesto, un imán para la gente que lo escucha. Aún uno sabiendo que es falso lo que está diciendo y es mentira, le atrapa cuando habla el hombre, porque ya tiene un carisma, ¿no es cierto? Y las multitudes, escuchaban atentamente a este falso maestro. Por eso el apóstol Pedro decía, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no hay que seguir fábulas artificiosas, es la palabra que debemos seguir la verdad en amor. ¿Dónde está la verdad? En las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo decía que no pensemos más allá de lo que está escrito allá en Corintios 4:6. No pensemos más de lo que está escrito. Este hombre tenía sueños, y no solamente él, sino la gente que lo rodeaba, mayormente mujeres que tenían sueños, visiones, y sacó de todo eso una doctrina espantosa, realmente la doctrina del diablo, una doctrina que no se basa en las Escrituras. Por eso este hombre usaba las Escrituras para llevar al pueblo a la oscuridad, tremendo. Los guiaba a un camino de un falso Cristo, como dijimos en el video anterior. Este hombre tenía un falso Cristo. ¿Cuál es el falso Cristo? El Cristo que salva por obras. El verdadero Cristo es aquel que derramó su sangre y que nosotros al creer en Él simplemente somos salvos. El verdadero Cristo no nos exige obras para salvación porque Él ya hizo toda la obra. Él ya lo hizo todo por nosotros. Nosotros si hacemos obra lo hacemos para agradarle a Él, para darle la gloria a Él y porque lo amamos a Él. Entonces vamos a escuchar un poco más. Oiga eso claro, no es cualquier frutito. Sonríase que el Señor le ama.
No es cualquier migajita. No es cualquier pamplina ni cualquier bobería. Alábelo, ¿qué le amo? Es buen fruto, buen fruto. Es que usted gana almas para Jesús. Usted visita los hogares, visita las cárceles, visita los hospitales, le habla a la gente de Cristo, se los trae para la iglesia. Y en poco tiempo tiene uno más al lado suyo que también va adelante en el discipulado. ¡Gloria a Dios! Quiere decir que es decisivo que nos esforcemos. A Josué lo llamó: te voy a entregar la tierra prometida. Cruza ese pueblo al otro lado del Jordán. Entrégale esa tierra. Le dijo: pero esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Le hacía la mezcla, pone a Josué, hace toda una mezcolanza, ¿no? Lo cual lo lleva todo para la salvación. Él cree que todo eso es para salvación. O sea, Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y él lo toma como que eso es para la salvación. Lo aplica todo a la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que ver la audiencia inmediata. Tenemos que ver a quién le habla. Y él lo interpreta que todo es para la iglesia. Y es allí donde se hace la salvación por obra, por supuesto. Si yo aplico todo el Antiguo Testamento, es lógicamente que sale salvación por obra, porque el pueblo estaba bajo la ley en esa época. Siempre fue por fe y siempre será por fe la salvación. Pero el pueblo, la ley está hecha para que veamos que somos transgresores y necesitamos de Cristo. La ley nos muestra, por eso dice que la letra mata, o sea, la letra nos condena, ¿no? Por eso Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces este hombre que hacía poner a la gente bajo la ley, y nadie puede ser salvo queriendo cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley, solo Cristo cumplió la ley. Y gracias a que Cristo cumplió la ley, nosotros podemos ser salvos. No hay otra salida. El creyente tiene que esforzarse, esta es una batalla, somos soldados. ¿Qué soldado se acuesta en la hamaca a coger fresco en medio de la batalla? Ni que fuera un necio. Y nosotros estamos en medio de la batalla más recia que jamás se ha peleado. Los últimos combates, las últimas escaramuzas, la última gran oportunidad de mantener nuestra salvación. O sea que él está empecinado que la salvación hay que mantenerla. ¿Cómo la va a mantener? Viviendo bajo la ley, es lo que él dice. Si usted vive bajo la ley, mantiene la salvación. Lo que está haciendo es vivir bajo la maldición de Dios. Porque aquel que quiera depender y quiera vivir por la ley, dice la palabra en 3:10 de Gálatas, que estamos bajo la maldición de Dios. Porque no estamos creyendo en Cristo, que el Señor cumplió toda la ley por nosotros. Toda la ley, cada paso que Cristo dio era santo, era puro, agradaba al Padre. Y escuché algunos falsos maestros que quieren vivir bajo la ley, decían: pero Cristo no cumplió toda la ley, haciendo esto, haciendo aquello, le faltó lo otro, porque no está en la Escritura. Pero el punto es que agradó al Padre. Él sí, si la palabra dice que él cumplió la ley, la cumplió, punto. Pero el asunto es que cada paso que Cristo daba, cada movimiento que Cristo daba, cada cosa que Cristo hacía, cada pensamiento de Cristo era agradable al Padre. Eso es cumplir la ley. Por eso él era santo, 3 veces santo. Por eso cuando fue al Hades no se le encontró pecado y la muerte no lo pudo retener, porque no se le encontró pecado. Por eso era agradable en todo el Cordero. Era un Cordero sin mancha y sin contaminación, como dice en Pedro 1:19. Sin mancha y sin contaminación. Eso era lo que le agradaba al Padre, que Cristo era santo, 3 veces santo. Y eso deleitaba el corazón del Padre y fue acepto delante de la presencia del Señor su sacrificio. Y de arrebatarle a millares al diablo. Es la batalla más grande que jamás se ha peleado, ya en las postrimerías del tiempo. Que sí que tenemos que esforzarnos como jamás antes. Y sin embargo está en la época en que más desinteresado está el pueblo de Dios. Y más indiferente están montones de creyentes.
y más decaídos espiritualmente están montones de los llamados aleluya, que ya no son aleluya, ahora son aleluyitas. No se enoje, que yo le amo. No, el título... No se enoje, que Dios le ama. Vamos a dejarlo por acá, para no hacerlo tan largo al video, viendo y desmenuzando lo que este hombre hablaba, que la salvación era por medio de las obras, por medio de su propia santidad. Yo escuché a uno de sus seguidores diciendo que era más importante la santidad del cristiano que lo que pasó en la cruz. Yo cuando lo escuché casi me agarra, no lo podía creer lo que estaba escuchando. Que la cruz, lo que pasa es que para esta gente la cruz, no pasó nada en la cruz. Todo pasa por la vida del cristiano, o sea, en la santidad del cristiano. Y ellos creen mucho ser santo como yo soy santo, que dicen, ¿no? Por eso ellos quieren ser otros Cristos, inmaculados, sin malos pensamientos, sin concupiscencia. Ellos creen que tienen una carne divina, la carne de Cristo. Cristo sí era divino. Cuando caminó en esta tierra era sin pecado, sin concupiscencia. Cristo no tenía malos pensamientos, no tenía... Era santo, 3 veces santo. Y ellos creen que pueden ser igual, ¿no? Nosotros somos criaturas, nosotros somos hijos adoptados por el Señor. Somos hijos de Dios, pero adoptados. El Señor Dios, nuestro Padre, tiene un solo hijo, se llama Jesucristo, y está a su diestra. El espíritu del diablo siempre quiso ser otro Cristo. Cuando él dice allí en Isaías y en Ezequiel que se quiso sentar en las alturas, dice, en las alturas haré mi trono y seré semejante al Altísimo, dijo el diablo. Y es lo que quiere hacer esta gente también, tiene ese espíritu de querer ser otro Cristo, querer ser sin malos pensamientos, sin concupiscencia, sin tener tendencia al pecado, ser, como se dice, impecables. Y eso es imposible porque todos somos pecadores y debemos reconocer que somos pecadores y que somos pecadores perdonados, y que estamos perdonados y que ya no se nos computan más los pecados, aunque pagamos las consecuencias de los pecados en esta tierra, pero ya todos nuestros pecados han sido perdonados, desde que nacimos hasta que morimos, están todos perdonados, está toda la deuda pagada, ya no hay más, no hay nada que pagar, y ellos creen que hay que seguir pagando. Entonces estamos, con la ayuda del Señor, desnudando esta falsa doctrina que lleva al pueblo a la esclavitud, no solamente la esclavitud al pecado, sino la esclavitud a los hombres, que hablamos un poquito de lo que es la confesión, a los hombres lo tocamos muy por arribita, pero también esta doctrina lleva a la esclavitud a los hombres, a los sistemas, a las jerarquías, a los gobiernos eclesiásticos, a un sometimiento de los hermanos, y los lleva a una tristeza, una amargura y una atadura, los cuales un pueblo es un pueblo sufriente, el pueblo que vive creyendo que la salvación se pierde. Pero bueno, en la palabra del Señor está claramente que la salvación no se pierde y que es absolutamente segura, porque dice que, como leímos en Juan 5:24, que el que cree ha pasado de muerte a vida, y esa vida es indestructible. Jamás dejamos de ser hijos y el cristiano no va al infierno. Ningún cristiano va al infierno. Todos vamos al cielo porque somos hijos de Dios, porque hemos creído y hemos pasado de muerte a vida. Así que bueno, Dios les bendiga.